Hola amigos de Amar Libros, hoy les quiero contar que estaba buscando en mi biblioteca y me reencontré con un libro. Tengo recuerdos muy bonitos de cuando los leí, pero hace mucho tiempo. Está editado en el 2007, me imagino que fue por ese año que salió y que lo compré y se titula ¿Cómo lee un buen escritor? Es muy interesante. Miren, no tengo la carátula, seguramente no sé qué la hice, pero gracias a Dios lo encontré y lo tengo pues en un subrayado, pero en buen estado. Entonces quería hoy como reencontrarme con este libro y reencontrarme con ustedes también. Entonces empecemos la lectura, iniciemos a ver qué nos enseña hoy. La lectura atenta, primer capítulo. ¿Se puede enseñar a escribir de forma creativa? ¿Qué opinan ustedes? ¿Se puede enseñar a escribir de forma creativa? Vamos a ver. Aunque parezca una pregunta sensata, por más que me la han formulado, nunca he sabido exactamente qué responder. Ah, menos mal porque yo tampoco. No sé si escribir es un don o se aprende o es un mix de las dos, no sé. Si con ella se quiere aludir a si se puede enseñar el amor por el lenguaje o el don de contar historias de ficción, la respuesta es no. La cuestión podría ser por qué esta pregunta se formula tan a menudo con cierto tono escéptico, como si, a diferencia de las tablas de multiplicar o los principios de la mecánica del automóvil, la creatividad no pudiera ser algo que el profesor transmitiera al estudiante. Imaginad, imaginad, español, ¿será esta señora? A Milton matriculándose en un curso de posgrado a fin de encontrar ayuda para escribir Su paraíso perdido, o a Kafka soportando un seminario donde sus compañeros de clase le confesaran que francamente no les parece creíble el personaje del joven que se levanta un buen día por la mañana y se encuentra convertido en una enorme cucaracha. Lo que me desconcierta no es la mayor o menor pertinencia de la pregunta, sino el hecho de que se formule a una escritora o a un escritor que, aunque en intervalos, se ha dedicado a la enseñanza de la escritura creativa durante casi 20 años. ¿Qué se podría decir de mis alumnos, o de mí misma, o de las horas que hemos empleado en las clases, si yo afirmara que todo intento de enseñar escritura de ficción ha sido una completa pérdida de tiempo? Si así fuera, probablemente debería dar un paso al frente y admitir que he cometido una estafa. Sin embargo, intentaré responder a dicha pregunta rescatando de la memoria mi propia y valiosa experiencia, no como profesora, sino como alumna de uno de los pocos talleres literarios que cursé. En 1970, durante mi breve periodo como estudiante de posgrado de literatura medieval inglesa, asistí a uno de esos cursos de escritura. El profesor era muy generoso y me enseñó, entre otras cosas, cómo corregir mis propios textos. Para todo escritor que examina y revisa su obra, la habilidad de detectar lo superfluo y lo que puede cambiarse, corregirse, ampliarse y especialmente eliminarse resulta esencial. Es una satisfacción ver cómo las oraciones se simplifican, cómo encajan de repente y cómo finalmente aparecen en su forma más pulida, claras, escuetas, precisas y nítidas. Por entonces, mis compañeros de clase se convirtieron en mi primer público lector, o mejor dicho, en mis primeros oyentes. En aquella prehistórica época, antes de que el uso de las fotocopias se extendiera facilitando a los estudiantes divulgar sus textos de antemano, lo que hacíamos era leerlos en voz alta para grupos. Aquel año yo estaba empezando lo que acabaría siendo mi primera novela. Y para mí fue muy alentador sentir cómo los demás escuchaban atentamente mi lectura. Me animó mucho su impaciencia por querer seguir escuchando lo que les leía. Estas son la experiencia que puedo describir. Estas son las experiencias que puedo describir y la respuesta que puedo ofrecer cuando me preguntan sobre la enseñanza de la escritura creativa, es decir, de un taller de escritura
que un taller de escritura puede ser útil, que un buen profesor puede enseñarte a corregir tu texto, que unos compañeros de clase adecuados pueden construir la base de una comunidad de personas afines que te ayudarán y apoyarán. Pero por muy provechosas que fueran aquellas clases, no fue en ellas donde verdaderamente aprendí a escribir. Oh. Al igual que la mayoría de los escritores, quizás todos, yo aprendí a escribir escribiendo y sin duda también leyendo libros. Mucho antes de que los congresos de escritores empezaran a vislumbrarse, los escritores aprendían de la obra de sus predecesores. Estudiaban métrica con Ovidio, construcción de argumento con Homero y comedia con Aristófanes. Afilaban el estilo de su prosa, asimilando las lúcidas máximas de Montaigne y Samuel Johnson. ¿Quién podría haber pedido mejores profesores, generosos, tolerantes, bendecidos con la sabiduría y el talento, tan infinitamente misericordiosos como solo pueden serlo los muertos? Aunque los escritores han aprendido de los maestros de manera formal y metódica, Henry Cruz ha desmenuzado una novela de Graham Greene para ver cuántos personajes contiene, cuánto tiempo abarca, cómo Greene maneja el ritmo, el tono y el punto de vista. La verdad es que este tipo de aprendizaje implica muy a menudo cierta suerte de ósmosis. Después de escribir un ensayo en el que cito por extenso a grandes escritores, de tal modo que copio largos pasajes de sus obras, me he dado cuenta de que mi propio libro se ha convertido, aunque sea levemente, en algo más fluido. En mi proceso de formación como escritora nunca dejé de leer y releer a los autores que más apreciaba. Leía por placer, principalmente, pero también de una manera más analítica y tomando conciencia del estilo, el lenguaje, la construcción de las oraciones, la forma en que se expresaba el contenido y la información, así como observando la manera en que el escritor estructuraba la trama, construía los personajes y usaba los diálogos y la descripción, los detalles. Y a medida que escribía, descubría que escribir, al igual que leer, era algo que se hacía palabra a palabra. En eso estoy de acuerdo. Y signo de puntuación a signo de puntuación. Exigía lo que un amigo mío llamaba poner cada palabra a prueba de por vida. Cambiar un adjetivo, cortar una frase, eliminar una coma o rescatarla. Yo leía atentamente, palabra por palabra, frase por frase, ponderando cada una de las decisiones en apariencias menores que había tomado el autor. Y aunque es posible recordar cada fuente de inspiración y cada enseñanza, sí recuerdo las novelas y los relatos que me aparecieron verdaderamente revelaciones. Pozos de belleza y placer que eran a la vez libros de texto, lecciones privadas del arte de la ficción. En parte, este libro se ha concebido como respuesta a una ineludible cuestión de cómo los escritores llegan a aprender a hacer algo que no se puede enseñar. Lo que sabemos los escritores es que, en última instancia, aprendemos a escribir a partir de la práctica e intensos esfuerzos, repitiendo la prueba del ensayo y el error, del éxito y el fracaso, pero también con la lectura de las obras que más admiramos. Así, este libro representa un esfuerzo por recordar mi propio aprendizaje como novelista y por ayudar a los lectores apasionados y a los escritores en potencia a comprender cómo lee un escritor. Muy interesante. Cuando era una joven estudiante de secundaria, nuestro profesor de lengua inglesa nos propuso un trabajo sobre la ceguera de Edipo Rey y el rey Lear. Nuestra tarea era bucear en las dos tragedias, detectar cada referencia que hubiera a la visión, los ojos, la luz y la oscuridad, y después esbozar algunas conclusiones sobre las que redactar nuestro trabajo final. Aquello parecía bastante aburrido, demasiado mecánico. Todos creíamos estar preparadas para algo más que eso. Todos sabíamos de antemano, sin necesidad de semejante ejercicio tedioso e inútil, que la ceguera jugaba un papel esencial en ambas tragedias. Así y todo, nos gustaba nuestro profesor y quisimos complacerle. Y la búsqueda de cada término relevante tomó el aspecto de una divertida caza del tesoro o la emoción de ¿dónde está Wally? En cuanto empezamos a buscar ojos, encontramos ojos por todas partes, centelleando y pestañeando desde cada página. Mucho antes de llegar el momento en el que Edipo y Glaucertes
se quedan ciegos, el lenguaje y la terminología relativa a la visión y a la ceguera nos iba preparando, consciente o inconscientemente, para aquellas violentas mutilaciones. Ok, mañana cita al médico. Bueno, mutilación. Aquello nos llevó a preguntarnos qué significaban términos como perspicaz u obtuso, miope o agudo, o qué significaba el hecho de prestar atención a señales y avisos, o de ver u obviar lo que está justo delante de los propios ojos. Tiresias, Edipo, Goneril, el conde de Kent, todos estos personajes pueden ser definidos por la sinceridad o falsedad con la que reflexionan o despotrican sobre el tema literal o metafórico de la ceguera. Fue divertido trazar aquellas pautas y encontrar aquellas conexiones. Fue como descifrar un código que la obra tenía incrustado en su texto, cómo resolver un acertijo que estaba allí solo para que yo lo desentrañara. Me sentí involucrada en algún tipo de íntima comunicación con el autor, como si los espíritus de Sófocles y Shakespeare hubieran estado esperando pacientemente todos aquellos siglos a que un amante de los libros de 16 años llegara y se encontrara con ellos. Pensé que estaba aprendiendo a leer de una manera completamente nueva, pero eso era así solo en parte. De hecho, solamente estaba volviendo a aprender a leer de una manera antigua, de una manera que ya había aprendido antes, pero que había olvidado. Todos empezamos siendo lectores atentos, incluso antes de aprender a leer. Cuando asistimos a una lectura en voz alta o cuando escuchamos, en realidad también estamos recibiendo unas palabras tras otras y una frase en cada momento, en un proceso por el que prestamos atención a todo lo que esas palabras o frases transmiten. Palabra por palabra es como aprendemos a escuchar y por consiguiente a leer, lo cual parece lógico, ya que esa es también la manera en la que los libros que leemos fueron escritos. Cuanto más leamos, más deprisa podremos perfeccionar esa mágica destreza para descubrir cómo las letras han construido palabras que significan. Cuanto más leamos, más comprenderemos y más propensos seremos a encontrar nuevas maneras de leer, cada una de ellas acorde con los motivos por los que estamos leyendo determinado libro. Al principio, el entusiasmo nos puede provocar esta habilidad completamente nueva. Es lo único que le pedimos y esperamos de personajes como Pipo o Teo. Pero pronto empezamos a preguntarnos qué más nos puede ofrecer aquellos signos y aquellas marcas sobre las páginas. Comenzamos entonces a querer encontrar información, entretenimiento, invención e incluso verdad y belleza. Nos concentramos, leemos por encima, nos saltamos palabras, dejamos el libro y nos entregamos en soñaciones, volvemos a empezar y releemos. Acabamos un libro y volvemos a él años después, como me pasó a mí con este, para ver qué podríamos no haber captado en su momento o para descubrir la manera en la que el paso del tiempo puede haber afectado a nuestra comprensión del texto. De niña me sentía atraído por las obras de los grandes autores de literatura de evasión infantil y juvenil. Me gustaba cambiar mi mundo familiar por aquel Londres donde vivían 4 niños cuya niñera aterrizó en sus vidas con un paraguas como paracaídas, una niñera que era capaz de convertir las más rutinas salidas de compras en una mágica excursión. También habría seguido con gusto al conejo blanco, hasta su madriguera y tomando el té con el sombrero loco. Me encantaban las novelas en las que los niños traspasaban umbrales, los que conducían a universos paralelos y de fantasía. A los niños les encanta entregarse al juego de la imaginación, un juego de caleidoscópicas posibilidades que suele cuestionar en la manera en que los adultos les dicen siempre y exactamente qué es verdadero y qué es falso, y qué es realidad y qué es ilusión. Quizás mis preferencias como lectora tienen algo que ver con las limitaciones que fui encontrándome día a día. Los muros de ladrillos del tiempo y el espacio, la ciencia y la probabilidad, por no hablar de cualquiera de los mensajes que iba recogiendo del mundo de la cultura. Me gustaban también las novelas que representaban a resueltas heroínas como Pippi Calzas Largas, la austera Jane
Eyre o Las hermanas de Mujercitas, chicas cuyos recursos e inteligencias no impedían automáticamente que también pudiera ser objeto de las reconfrontantes atenciones masculinas. Cada palabra de estas novelas fue un adoquín amarillo más en el camino de Oz. Había capítulos que leía y releía para repetir aquellas experiencias. Había capítulos que leía y releía para repetir aquella experiencia segura y extracorporal de sentirme en alguna otra parte. Y leía de manera adictiva, sin descanso. Durante unas vacaciones familiares hubo un momento en que mi padre tuvo que rogarme que cerrara el libro, aunque solo fuera un rato para poder admirar el Gran Cañón del Colorado. Sacaba montones de libros en préstamo en las bibliotecas públicas, novelas, biografías, historias. Cualquier cosa que pareciera aún remotamente atractiva. Con la adolescencia llegó un deseo aún más intenso de evasión. Mis lecturas se hicieron entonces más amplias e indiscriminadas. Principalmente lo que más me interesaba era lo lejos de mi vida real que podía llevarme un libro y cuánto tiempo podía retenerme allí. Me refiero a libros como Lo que el viento se llevó, las obras de Peirce Books y Edna Ferber y los gruesos bestsellers de James Michener, libros que estaban espolvoreados con una pizca de historia para enfriar los tórridos pasajes de amor entre las muchachas hawaianas y los misioneros o entre las geishas y los soldados estadounidenses de la Segunda Guerra Mundial. También apreciaba otros libros por las a menudo desorientadoras briznas de información que ofrecían sobre el sexo en aquella inocente década de los 50. Pasaba las páginas de estos page turner tan rápido como podía. Leer era como comer a solas, con el mismo componente de atrancón. Tuve la fortuna de tener excelentes profesores y también de contar con amigos que eran buenos lectores, eso es importante. En este momento no tengo nada de eso. Después, los libros que leía comenzaron a ser más exigentes, mejor escritos, de más consistencia. Steinbeck, Camus, Hemingway, Fitzgerald, Salinger, Anna Frank. Mis amigos y yo, un poco beatniks, éramos ardientes admiradores de Kerouac, Ginsberg, Lawrence. Bueno, esos no los conozco. Leíamos a Truman Capote, Carson McCullers y los clásicos de Hermann Hesse. Carlos Castañeda, los Mary Poppins de aquellos que pensaban que el cuento de la niñera voladora les había quedado pequeños. Por entonces debí ser vagamente consciente del poder del lenguaje, pero solo de manera sutil y solo en lo que se refería al efecto de cada libro al efecto de que cada libro estaba teniendo en mí. Y todo eso es lo que cambió con cada marca que realicé sobre las páginas del Rey Lear y Edipo Rey. Ese pequeño ejercicio, mira todo lo que la hizo pensar. Todavía tengo mi viejo ejemplar de Sófocles, subrayado por todas partes, repleto de dulces, aunque desconcertantes notas personales. Ironía, reconocimientos de fatalidad, caligrafiadas con mi redondeada y conmovedora pulcra caligrafía de estudiante. Igual que cuando nos vemos en una vieja fotografía de la infancia encontramos con notas manuscritas que una vez fueron nuestras y que ahora se nos antojan solo confusamente familiares. Es algo que puede enfrentarnos cara a cara con el misterio del tiempo. Sí, me pasa. Centrar la atención en el lenguaje demostró ser una técnica muy práctica. Entonces, atención en el lenguaje. Práctica, una técnica práctica. Tan útil como una relajada ejecución musical a primera vista puede venirle bien a un músico. Mi profesor de lengua inglesa en la escuela secundaria se había licenciado en una universidad donde hacía poco los profesores de lengua inglesa enseñaban lo que se dio por llamar la nueva crítica anglosajona. Escuela de pensamiento partidaria de leer lo que está escrito en la página, relegando las consideraciones bibliográficas sobre el autor o el periodo en que fue escrito el texto o una mera referencia secundaria. Uy, no. Afortunadamente para mí, esta manera de acercarse a la literatura todavía estaba de moda cuando me gradué
No estaba de moda cuando me gradué en la escuela secundaria y pasé a la facultad. En mi universidad había un conocido profesor y crítico cuyas opiniones sobre la lectura atenta fueron filtrándose hasta calar en el programa completo de los estudios de humanidades. Oh. En clase de francés empezamos 1 hora cada viernes por la tarde para trabajar a nuestra manera libros que iban desde el Cantar de Roldán hasta las obras de Sartre. Y lo hacíamos párrafo por párrafo, chévere, centrándonos en fragmentos breves para desarrollar lo que llamamos explication de text. Por supuesto, hubo muchas ocasiones en que tuve que leer tan deprisa como pude para poder completar aquellos cursos de investigación en los que nos daban solo 2 semanas para acabar el Quijote o 10 días para Guerra y Paz. Eran cursos concebidos para producir licenciados que pudieran decir que habían leído a los clásicos. Por entonces yo sabía lo suficiente como para tener remordimientos por querer aquellos libros de esa manera, y me prometí que los volvería a leer en cuanto pudiera dedicarles el tiempo y la atención que merecían. Solo una vez me condujo mi pasión por la lectura en la dirección equivocada, cuando permití que dicha pasión me persuadiera de realizar los estudios de posgrado. Entonces pronto me di cuenta de que mi amor por los libros no era compartido por muchos de mis compañeros y profesores. Para mí era difícil comprender qué era lo que ellos amaban realmente, lo que me produjo un escalofrío de ansiedad que tiempo después se me antojaría como una premonición de lo que ocurriría con la enseñanza de la literatura, 1 década más o menos después de la que abandonara mi doctorado. Esto ocurrió cuando el cuerpo académico de literatura se escindió en grupos rivales de desconstruccionistas, marxistas, feministas y demás, todos batallando por el derecho a decir a los estudiantes que estaban leyendo textos en los que la idea y la política jugaban una baza decisiva en el análisis de lo que realmente había escrito el autor. Dejé mis cursos de posgrado y me convertí en escritora. Mi primera novela la escribí en Bombay, donde leí tan omnívoramente como cuando era niña. Allí volví a los clásicos que tomaban en préstamo de la anticuada, mohosa y bella biblioteca de la universidad, que parecía no haber adquirido casi ningún libro después de 1920. Temerosa de acabar con todos los libros de la biblioteca, decidí frenarme leyendo a Proust en francés. Leer una obra maestra en una lengua para la que necesitas un diccionario es en sí mismo un curso de lectura palabra por palabra. Desentrañar aquellas maravillosas y laberínticas oraciones fue una de las razones que me hizo descubrir cómo la lectura de un libro puede hacerte desear escribir uno. Una obra de arte puede predisponer a uno a pensar en algunos problemas de orden estético o filosófico. Puede sugerirle algún nuevo método o alguna aproximación a la ficción literaria, pero la relación entre lectura y escritura raramente está bien definida. De hecho, mi primera novela difícilmente podría haber sido menos prusiana. Lo más habitual es que el estímulo de escribir pueda surgir de cualquier misterioso impulso. Es como si mirase a alguien bailar y entonces a escondidas en tu propia habitación intentaras dar unos pocos pasos. Con frecuencia asocio este aprendizaje de la escritura por medio de la lectura con la manera en que comencé a leer por primera vez. Tenía algunos libros ilustrados que había memorizado y que fingía saber leer, como un truco que yo misma repetía para mis padres, los cuales siempre fingían creer también que yo estaba leyendo de verdad. Nunca supe exactamente cuándo crucé la línea entre el fingimiento y la verdadera capacidad de leer, pero eso fue lo que ocurrió. No hace mucho un amigo me dijo que sus alumnos se habían quejado de que leer obras maestras los hacía sentir estúpidos. Bien, yo solo puedo decir que siempre me ha parecido que cuanto mejor es el libro que estoy leyendo, más lista me siento, o al menos más capaz me siento de imaginar que debería algún día llegar a ser más inteligente y sagaz. También he escuchado decir a algunos colegas escritores que no pueden leer mientras trabajan en sus propios libros por miedo a que Tolstoy o Shakespeare pudieran influenciarlos. Bien, yo solo puedo decir que siempre espero que este tipo de autores lleguen a influirme y me pregunto si me habría tomado tan alegremente eso de ser escritora si hubiera tenido que privarme de leer durante todo el tiempo que llevara a escribir una novela.
Para ser sinceros, es cierto que leer a algunos escritores es algo que te puede dejar en vía muerta, ya que su gran calidad te puede hacer mirar tu propio trabajo bajo las más desfavorecedoras de las luces. Cada uno de nosotros es libre de encontrar su particular heraldo del fracaso personal o a alguno de esos inocentes duendecillos que cada uno escoge por razones que solo tiene que ver con las incapacidades e inseguridades que creemos nuestras. El único remedio que encuentro para evitarlo es leer a un escritor cuya obra sea totalmente diferente de cualquier otra obra, aunque no necesariamente más parecida a la nuestra. Darse cuenta de esa diversidad hace que uno se acuerde de cuántas habitaciones hay en la casa del arte. Cuando ya tenía publicadas algunas novelas, empecé a dar clase como profesora asociada en calidad de escritora en diferentes escuelas y universidades. Normalmente me encargaba de impartir un curso o taller de escritura creativa cada semestre, además de unas clases que se llamaban algo así como el relato corto moderno. Alternando con estos cursos, tenía que dirigir también un seminario de lectura en un máster en Bellas Artes, cuyos estudiantes preferían ser escritores antes que insertarse en el mundo académico, lo cual suponía que les parecía bien emplear el tiempo hablando de libros y no de política o de ideas. Yo disfruté mucho de aquellas clases de lectura y también de la posibilidad de convertirme en una suerte de animadora deportiva de la literatura. Me gustaban mis estudiantes, quienes a menudo se mostraban tan deseosos, brillantes y entusiastas que me llevó años darme cuenta de los problemas que de verdad tenían para leer siquiera un relato corto sin apenas complejidad. Al mismo tiempo me sentía abatida por la poca atención que se les había enseñado a prestar al lenguaje, a las frases, a las palabras y oraciones concretas que conforman un texto literario y que son fruto de la elección de cada escritor. En cambio, parecía que sí les había animado a formarse una opinión firme, crítica y a menudo negativa de los genios literarios que han sido leídos con deleite durante siglos, mucho antes de que ellos nacieran. Habían sido construidos para defender o acusar a esos autores como si estuvieran en los tribunales que juzgaban a los escritores por sus orígenes, raza, cultura o clase social. Se les había animado a reescribir los clásicos transformándolos en textos más aceptables y adecuados, como si estas pretendidas reescrituras tuvieran la ambición de ser los textos que habrían escrito los autores originales, de haber compartido el grado de perspicacia, tolerancia y conciencia de que gozaban sus jóvenes críticos. Con razón mis estudiantes encontraban tan estresante leer. Realmente daba la sensación de que no les gustaba leer y pensé que quizás era debido a aquellos severos juicios que se sentían obligados a emitir sobre los personajes de ficción y sus creadores, lo cual me hizo preguntarme por ellos y hasta extrañarme de que quisieran ser escritores. Me pregunté cómo pensaban aprender a escribir, ya que siempre creí que la gente aprende a escribir como hice yo mismo, leyendo. En respuesta a aquello que mis estudiantes parecían necesitar, decidí empezar a cambiar mi método docente. Se acabaron los abiertos debates sobre este o aquel personaje o argumento. Se acabaron los intentos de charlar sobre cómo les hacía sentir la lectura de Borges o Poe, o las tentativas de describir la experiencia de navegar por los fantásticos mundos de ficción que crearon dichos autores. Fue una lástima, porque yo solía disfrutar de aquellos coloquios abiertos, en los que mis alumnos decían cosas que yo siempre recordaría. Me acuerdo de un estudiante que dijo leer los relatos de Bruno Stusch. Era como volver a ser un niño, escondido tras las puertas, escuchando a hurtadillas a los adultos, comprendiendo solo una parte de lo que decían e inventando el resto. En cualquier caso, supuse que podría seguir escuchando este tipo de cosas incluso si organizase las clases bajo el más prosaico y minucioso método de empezar por el principio y recrearse en cada palabra, cada frase, cada imagen, observando cómo esos elementos van intensificándose y contribuyendo a crear el relato como un todo. Clave. Con este método, los alumnos y yo misma abordaríamos tanta cantidad de textos como nos fuera posible en una clase de 2 horas.
Y esta es la manera en que todavía prefiero enseñar, en parte porque es un método del que yo me beneficio casi tanto como mis alumnos. Hay muchas narraciones que he usado como base de estudio durante mis años de enseñanza, pero continúo aprendiendo algo más al releer palabra por palabra. Siempre he pensado que un curso de lectura atenta debería al menos constituir una práctica habitual, sino una alternativa de enseñanza en los talleres de escritura. Aunque también conceden alabanzas, estos talleres suelen centrarse en lo que el escritor ha hecho erróneamente, lo que precisa ser arreglado, cortado o aumentado. En cambio, leer atentamente una obra maestra nos puede inspirar al enseñarnos cómo determinado escritor resuelve brillantemente un problema. Muy bueno. A veces, mientras daba cursos de lectura y al mismo tiempo me encontraba en un punto muerto en alguna de mis novelas, comenzaba a notar que el libro sobre el que estaba enseñando esa semana, fuera el que fuese, me ayudaba de alguna manera a superar el obstáculo que se había presentado en mi camino. Por ejemplo, en una ocasión en el que me encontraba peleando con un paisaje que describía una fiesta, estaba empleando en las clases el relato Los muertos de James Joyce, del cual aprendí a orquestar las voces de los individuos de la fiesta a modo de coro después del que los principales vocalistas daban un paso adelante por turnos para ofrecer sus solos. En otra ocasión estaba escribiendo una historia que se dirigía hacia un final con un estallido de horrible violencia y tenía problemas para conseguir que aquello sonara verosímil o inevitablemente no forzado y melodramático. Afortunadamente estábamos trabajando en clase los relatos de Isaac Babel, el ruso, cuya obra explora frecuentemente la naturaleza, las causas y las secuelas de la violencia. Leyendo atentamente junto a mis alumnos me di cuenta de que las ficciones de Babel, los momentos de violencia a menudo van directamente precedidos por paisajes de intenso lirismo. Es característico de Babel ofrecernos una apacible estampa de luna creciente justo antes de que se arme la de Dios es Cristo. Tome nota, lo intenté yo misma. Primero lo poético y después el horror. Y de repente todo encajó. El ritmo parecía correcto y el pasaje con el que había estado batallando se convirtió, al menos para mí, en algo plausible y convincente. Tal y como esperaba que hiciera con mis alumnos, la lectura atenta me había ayudado a contar con una manera de abordar un aspecto dificultoso de la escritura, y escribir es casi siempre un trabajo difícil. Los lectores de este libro percibirán que hay algunos escritores en los que recurro una y otra vez: Chekhov, Joyce, Austen, Eliot, Kafka, Tolstoy, Flannery O'Connor, Mansfield, Nabokov, Raymond Carver, Jane Bowles, Alice Munro, Mavis Gallant. La lista sigue y sigue. Ellos son los profesores a los que he visto, las autoridades que consulto, los modelos que todavía me ayudan a infundirme las energías y los ánimos que se requieren para sentarse día a día a la mesa y retomar el proceso de aprender de nuevo a escribir. ¡Wow! Súper interesante. Bueno, otro día nos vemos y leemos el segundo capítulo. Interesante, ¿no? Les recuerdo que el libro se llama ¿Cómo lee un buen escritor?, de Francine Prous. Chévere, ¿cierto? Chao.